¿Cómo le va? Muy buen encuentro para todos. Aquí estamos en una nueva bitácora política, en una nueva charla, en una nueva entrevista, en este granito de arena que queremos aportar desde Express.fan para el diálogo, para la charla. Nada apurado, muy tranquilo. La idea es aportar ideas, eso sí, en un momento donde faltan ideas. Y hoy, el senador por el departamento Rosario, colega, amigo, Ciro Seisas. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Un placer para mí, que esto es como parte de mi casa, Segunda, ¿no? tercera, cuarta casa, ¿no? Claro, porque pasé por acá en mis comienzos cuando empecé en el periodismo y siempre tengo muchísimo cariño y muy buenos recuerdos de la gente y del lugar. ¿Del lugar, de la gente? También. Lo dije primero para que no haya dudas. Está bien, ahí está. Ahí, los cámaras contentos. Bueno, ya en rol, a un año de haber asumido como senador, empezamos por el balance, ¿te parece? ¿Cuál es el balance legislativo? Mirá, en lo personal, en lo político, para la ciudad de Rosario, para Pablo Habgin, para el intendente de Rosario, en general todo el año es un año muy positivo. Nosotros hace un año estábamos votando las leyes de seguridad, que fueron una treintena bien específicos sobre temáticas de seguridad. La ley de emergencia en seguridad, la ley de ejecución penal, la ley de ejecución de la pena en régimen morigerado, es decir, con domiciliaria, la ley de narcomenudeo, la ley de servicio penitenciario, leyes que le dieron más poder al Ministerio Público de Acusación y más herramientas a la policía para las investigaciones. Todas esas leyes confluyeron en una política de seguridad que Rosario necesitaba, que la región necesitaba, que habíamos pedido en soledad durante 4 años cuando Pablo decía que a la ciudad la tenían que cuidar. La abandonaron a su suerte en su momento, el gobierno provincial anterior, y bueno, a partir de diciembre de 2023 se abre un camino, se abre un proceso de pacificación de la ciudad, que hoy por hoy todavía podemos decir que tenemos signos muy positivos de que se mantiene ese periodo y ese proceso de pacificación. Para esto también hizo falta la intervención de las fuerzas federales a través de lo que es el Plan Bandera y de todo lo que pone a disposición el municipio en materia de información a través de su sistema de control y videovigilancia, que además de la cuestión de tránsito, que está ofreciendo números muy favorables en cuanto a la menor cantidad de siniestros viales, también propicia o proporciona datos en tiempo real de circulaciones, detecta huidas, y hay una permanente rendición de cuentas y reuniones periódicas semanales del área de seguridad de la provincia con el intendente. En este aspecto que es el de la seguridad, nos vamos de este año sabiendo que lo grueso de lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Y nos vamos con una reforma judicial, una reforma previsional provincial que atañe directamente a volver más eficientes las cuentas del Estado, digamos, y que tiene eso como finalidad. Y nos vamos con la ley de necesidad de reforma de la Constitución, con un montón de temas que están ahí incluidos, el de la autonomía también está ahí incluido, que son temas que nosotros proponíamos durante la campaña para llegar al Senado. Entonces, el balance en general es positivo. Podemos precisar, detallar cualquier aspecto que te parezca interesante, pero es un balance muy positivo. Empezamos con la reforma. Me parece que el tema de la reforma de la Carta Magna de la Constitución era un tema que venía de hace muchos años en la provincia, que no se discutía y no se llegaba a acordar por una cuestión meramente política, digo, ¿no? Porque la Cámara de Diputados era de un color, la Cámara de Senadores era de otro, las discusiones pasaban por ahí. Algunos hablan, o la oposición habla, de que esta reforma, que sí salió aprobada, salió apurada, ¿no? Lo escuchaba el otro día Agustín Rossi, escuchaba algunos referentes del justicialismo, que salió como apurada o mal trabajada. ¿Fue así o fue una reforma que se venía trabajando en este año, digo? La verdad que no se entienden esas apreciaciones, porque la Constitución tiene 62 años. Decime qué apuro hay en tardar 62 años en reformarla. Hubieron, desde el regreso de la democracia, 10 gobiernos provinciales
repartidos en 8 gobernadores, porque 2 gobernadores repitieron Exactamente. alternadamente, que son Reutemann y Ubeit, pero también hubo gobierno de Wiener, de Lipschitz, de Bonfatti, hubo gobierno de Revilio, de Bernet. Estamos hablando de todos los gobernadores, de Puyaro ahora, todos los gobernadores hasta acá, 10 gobiernos consecutivos en 41 años de democracia. Y la verdad que siempre se quiso reformar la Constitución, por eso no entiendo cuando hablan del apresuramiento. Y la verdad que el primer proyecto para reformar la Constitución, el primer proyecto de este año, es de febrero, no es de ahora, ni de hace 15 días, ni de hace 2 o 3 meses. Y en la Cámara de Diputados hubo proyectos, aún del peronismo, que tienen más de 6, 7 meses. Entonces no entiendo por qué dicen que se reformó a las apuradas, porque hace muchos meses, en lo que solamente es este año, que el tema se venía tratando y discutiendo. Además se discutió, y después se discutió integralmente con una comisión de asuntos constitucionales ampliada, a la que fuimos senadores y diputados. Pero ya el debate venía dándose hacía mucho. Pasa que había otros temas también que eran mucho más urgentes. Entonces era lógico. Primero lo urgente, y para cerrar el año, un tema importante que no podía faltar era el de la reforma. ¿Qué punto favorable tiene para la ciudad de Rosario la reforma? Vamos a ir desmesurando un poquito el tema. Mirá, lo genial del proceso es que la ley de necesidad de reforma ya plantea que los intendentes, una vez que tengamos la nueva constitución, van a poder convocar a sus consejos municipales a dictar su primera carta orgánica. ¿Para qué sirve? Que es lo que toda la gente se pregunta. Sirve para que haya una transferencia de recursos económicos de provincia a municipio en algunos aspectos, y que la municipalidad pueda tomar decisiones en aspectos que son de gobernanza locales. Y además sirve para formar, cambiás como el paradigma de las ciudades, formás alianzas con otras ciudades para tratar determinados temas que son metropolitanos, como medio ambiente, disposición final de residuos, transporte, producción, porque la producción no está concentrada solo en Rosario. Tenés los complejos, digamos, productivos, los parques industriales de Funes, de Pérez, en Soldini, tiene gente que vive en Soldini y trabaja en Rosario. Vos tenés que ir integrando eso, y la autonomía te permite que los municipios se pongan de acuerdo. Hoy por hoy hay convenios que se pueden firmar, pero cuando se ponen de acuerdo en cómo encaran un tema como el de transporte o el de medio ambiente, las soluciones ahí van a aparecer con mayor eficacia para los vecinos. Hoy se hace más o menos, digo, Sí, ¿no? Pero, hoy por eso te digo, sí, convenios hay, se puede firmar un acuerdo, pero le das un formato con otro paradigma. Más institucional. Mucho mejor, mucho más sólido, mucho más firme. Hay que pensar en experiencias de otros países que tienen desarrolladas áreas urbanas metropolitanas. Lo que ganamos con la autonomía es esa posibilidad de tener metrópolis de varias ciudades asociadas que tengan objetivos comunes. Después cada una tendrá su aspecto particular y plenamente local, y eso la autonomía además lo va a poder profundizar. Pero bueno, hay mucho por ir desgranando. El tema también de la reforma, me parece, por ejemplo, para los presidentes comunales, llevar su mandato de 2 a 4 años es fundamental. Digo, Total. hoy un presidente comunal que llega y tiene un tiempo para acomodarse, cuando se da cuenta se tiene que dejar el mando. Digo, eso es más que importante. Y otro de los temas que avanzó, y me parece que el que más generó discusión, es si si se le da el segundo mandato al gobernador o no. Bien. Bueno, en esa, ¿cuál es la opinión y por qué? Bueno, vamos con las dos cosas que me parecen súper importantes. Nosotros ya habíamos planteado durante la campaña el año pasado que había que revisar la duración de los mandatos y había que revisar las reelecciones en general. Y salió así, aprobado en la ley de necesidad. Se van a revisar los mandatos de los jefes comunales. En realidad lo que nosotros establecimos, el aporte nuestro, el aporte rosarino, de Pablo Habkin, de Creo, mío, es que se pueda revisar la duración de los mandatos comunales y que se pueda revisar y que todos sean considerados municipios. Tal vez de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, quinta categoría, sexta categoría, pero que todos sean municipios. Un ejemplo parecido, con algunos aspectos, es el de Córdoba. Yo sugiero siempre remitirse a ese ejemplo porque se nos acerca bastante. La cuestión de las reelecciones era un planteo nuestro durante la campaña para llegar al Senado, y era decir por qué algunos cargos pueden ser reelegidos indefinidamente y por qué otros cargos no tienen ni siquiera una reelección. Por ejemplo, en el caso de Rosario la reelección es indefinida.
En cualquier municipio es indefinida, en cualquier comuna es indefinida, en la Cámara de Diputados es indefinida, en la Cámara de Senadores es indefinida, en los consejos municipales es indefinido. Con esto que aprobamos la semana pasada, el viernes pasado, nos ponemos la meta de que todo sea revisado y que el gobernador, que es el único que no tiene reelección, tenga una, pero que todos tengan una o dos reelecciones y que se termine ahí para garantizar la alternancia política, que es lo que también entendemos que es un mensaje contundente que a la gente se le tiene que dar, porque es lo que está pidiendo. Está pidiendo que no sean siempre los mismos. Esa frase, son siempre los mismos, Totalmente. Yo la vengo escuchando desde que tengo uso de razón. Y eso es un aspecto a cambiar. Y eso nosotros logramos, era una idea que llevamos al Senado y es una idea que logramos meter en la ley de necesidad de reforma de la Constitución. En esta reforma también el tema de la autonomía que venimos hablando, recuerdo Hermes Wiener, intendente, hablaba de la autonomía, por el tema del dinero, manejar dineros propios, hasta poder generar una policía propia si es la decisión del intendente. Bueno, ¿eso se puede, se logra con esta nueva autonomía, con esta nueva reforma, perdón? Una vez que tengamos la Constitución nueva, reformada, que es una reforma parcial que abarca una cuarentena de artículos, en total la Constitución santafesina tiene 119 artículos, 40 y pico, 44 son los que se van a cambiar, por eso hablamos de reforma parcial. Plantea, con la incorporación de los artículos 106 y 107, que son los que tenemos que reformar, una transferencia de recursos. ¿Para qué? Para que vos puedas implementar políticas locales. Algunas pueden tener que ver con la seguridad, con los aspectos disuasivos, por ejemplo, con los aspectos de formar tu propio cuerpo de policía, por ejemplo, en un futuro. ¿Por qué no? Wiener lo mencionaba, no es algo inmediato, no es para el primer momento, tal vez no haga falta, tal vez sea mejor articular otras políticas de disuasión y tratar de coordinar mejor con las policías provinciales. Es un camino que hay que descubrirlo. La Convención Constituyente se va a encargar de plantearlo y después la ciudad se va a encargar de plantearlo y de elegirlo, porque va a poder tomar esa decisión, obviamente. Habrá que ver qué es lo que nos depara ese momento. No podemos hacer ningún tipo de promesa porque sería muy irresponsable, pero está previsto en otros ejemplos de otras ciudades que eso haya pasado. Ahora, tiene una complejidad la policía local. El tiempo de formación, la transferencia de los recursos para poner en funcionamiento, la cantidad de inversión que hay que hacer en equipamiento. Claro. Y hoy por hoy... Tenés que generar toda una tenés que generar, claro, toda una policía nueva, digamos. Exacto. Y si no, habría que generar una transferencia de policía provincial a Rosario. La verdad, hoy por hoy, es un debate que yo creo que la ciudad no está preparada para darlo hoy. Pero no te puedo decir que dentro de 10 años, con la autonomía, no esté preparada. Tal vez sí, tal vez dentro de 5. Es imprevisible la política hoy y las sociedades también son bastante imprevisibles. Entonces, hay que ver qué camino elegimos dentro de lo que es el espectro de la autonomía. ¿Para qué? Para que el día de mañana no dependamos de un gobierno que, por suerte, articuló el Plan Bandera con el gobierno nacional, para que no tengamos que depender de un gobierno que esta vez, no hace unos meses atrás, hace un año atrás, pero esta vez, este año, ya demostró que le interesa la seguridad de Rosario. Rosario va camino a ser la ciudad más monitoreada del país, con 5.000 cámaras y con 350 dispositivos actuales de patrullaje. Veníamos de tener 19, 20 y pico. Entonces, para no depender, autonomía. Ese es el planteo que nosotros hacemos. En seguridad puede ser, pero también en los otros aspectos, transporte, medio ambiente, administración y forma de elegir autoridades. Y uno obviamente en este tema de reformar, y lo que vos decías, no solamente de la autonomía, el tema del transporte. Un transporte hoy en la ciudad de Rosario y en toda la provincia sin subsidios nacionales, y un transporte que según definió ahora el gobierno nacional con este nuevo decreto, aquel que tenga un seguro y la BTV puede realizar o puede hacer transporte, puede ser transportista de personas sin ningún problema. Y cobrar una tarifa. Y cobrar una tarifa, digo. Que eso, se autorregula. Porque ¿eso en la provincia de Santa Fe hoy se podrá llegar a hacer? La verdad que es bastante... Ya habíamos visto con el caso de los vuelos aerocomerciales una especie de invitación de funcionarios del gobierno a que todo aquel que tenga un avión pequeño, o sea, literal dice eso, avión pequeño, que puede ser transportista aéreo. Lo mismo pasa con
el transporte de personas por vía terrestre, que tiene un nivel de siniestralidad bastante alto y en las personas jóvenes está entre las primeras 2 causas de muerte, la siniestralidad vial. Yo creo que es una invitación a la inseguridad vial, porque por algo existen sistemas de transporte. Además, por algo se exige que los sistemas de transporte tengan vehículos adaptados especialmente para transportar personas. ¿Qué sé yo? Existen un universo extraño, que hay aplicaciones, pero tienen que estar sujetas a normas locales. Ese es el caso de Rosario, que tiene una ordenanza específica de eso, pero que se lleve adelante en la provincia de Santa Fe de la forma inespecífica como lo anuncia el Gobierno Nacional. Yo lo veo complicado y ojalá no suceda en los términos en los que se dio a conocer. Tiene que haber un grado de especificidad, digamos, de sistematización. No se puede dejar librado a la libertad de que cada uno que tenga un auto con seguro y BTV al día transporte y cobre una tarifa, ¿no? Por eso digo, a través de... No sabés quién te lleva, no sabés cómo termina eso, digo. Digo, a través de alguna cuestión legislativa, tal vez eso en la provincia se puede evitar. La verdad es que el ejemplo que tenemos es el de las leyes nacionales. Las leyes nacionales, como la ley de tránsito, exige que después las provincias adhieran. Yo creo que la provincia tiene que adherir o no a lo que es ni siquiera una ley, es un decreto. Sí, un decreto. Tiene menor fuerza que una Totalmente. ley. Con lo cual, por eso es que te digo que lo veo bastante improbable. Seguimos hablando de reforma, senador. Se votó días pasados también la reforma previsional, vos lo decías, ¿no? Algunas críticas, sobre todo da la sensación que esta reforma salió porque en este año el Gobierno Nacional no aportó lo que tenía que aportar a la caja previsional de la provincia de Santa Fe. Digo, ¿fue por eso o la idea es otra? No, fue en gran parte no porque este gobierno no aportó, el anterior tampoco aportó. La provincia de Santa Fe tiene un acuerdo con el Gobierno Nacional desde hace muchos años para aportarle fondos al sistema previsional nacional. Estuvo a punto de pasar a la órbita nacional, a la órbita de ANSES, la caja de jubilaciones de la provincia. Se logró defenderla y que no pase, y en esta última oportunidad también pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque tenía un déficit muy grande. Nación nos debe dinero, no nos lo envía. El último gobierno que pagó fue el gobierno de Mauricio Macri, que pagó con algunas obras, pagó con algunos bonos. En el caso del gobierno que siguió y este actualmente, así como hicieron con el transporte, con las rutas nacionales, que no les pusieron ni un peso. Ni un peso. Ha decidido no pagar. Entonces había que hacer una reforma para que se pueda seguir jubilando gente. Totalmente. Eso fue lo que se hizo. Una reforma para poder permitir que gente que trabaja dentro de la órbita del Estado provincial se pueda jubilar. Y al mayor aporte de esa reforma lo hace el personal político, el personal del Poder Legislativo, el personal del Poder Judicial. Pero también los otros subsistemas de empleo público provincial. Y ahí tenés empleados judiciales, docentes, jubilados que ganen arriba de 3 mínimas. Yo esto lo quiero aclarar, porque muchas veces se dice que los jubilados están financiando la reforma. La verdad es que el jubilado tiene que ganar arriba de 1,5 millones, casi 2 millones de pesos, para hacer un aporte de un 2% para la caja de jubilaciones de la provincia. Digo, es preciso que se aclare, porque dentro de las voces que entiendo yo provienen del universo de los gremios, de los 14 subsistemas que hay en el empleo público, se han dicho cosas que finalmente no pasaron, pero el discurso quedó. Y ese discurso de que el jubilado pague el ajuste es literalmente una mentira. El jubilado, estamos hablando de 3 jubilaciones mínimas, que son de más o menos 500.000 pesos, para arriba pagan un 2%. Y después, el ajuste más grande lo hace el Poder Judicial. Había jueces que cobraban 35 salarios mínimos de jubilación provinciales. O sea, 35 veces 500.000 pesos. Eso es algo que no resiste ningún tipo de análisis. Digo, se limitó a 20 jubilaciones mínimas. Igualmente te diría que es bastante suave la reforma. Podría haberse reformado y se podría haber retocado ese aspecto mucho más. Por algo los amparos que se hicieron en contra de la reforma previsional venían en su mayoría por miembros de la justicia. La historia de la judicialización de los saberes previsionales en Argentina es larguísima. Era obvio que iba a pasar, va a seguir pasando y
a pesar de que hay una ley que dice que puede pasar, pero también recordemos los juicios por haberes jubilatorios que se hicieron y se siguen haciendo, entiendo yo, al día de hoy, por las jubilaciones nacionales. Fallas de cálculo, jubilaciones que son por menos, y a veces el mecanismo de hacer juicio al Estado igual, por las dudas. Bueno, todo eso es bastante común, es bastante cultural en Argentina, y si bien no es algo que queremos, es algo que tenemos que esperar que suceda. Con esta reforma siempre se habló que la caja de jubilaciones de la provincia corría riesgo. ¿Con esta reforma no corre riesgo? ¿No corre más riesgo? No, queda en la provincia de Santa Fe, queda en manos de los santafesinos. Nosotros teníamos casos de docentes que nos pedían que la reforma no pase a la caja de Nación. Y es verdad, porque el salario mínimo de Nación son 230.000 pesos, o sea, es la mitad. Entonces, ¿cómo le iba a cambiar la vida a esas personas que cobraban 3 mínimas? Iban a pasar de cobrar, en lugar de 1,5 millones, 900.000 pesos. Los matás, los dejás debajo de la línea de pobreza. Entonces, se hizo un esfuerzo muy grande, lo pagan los legisladores, el personal político, el gobernador, los jueces, y después, bastante después, lo paga todo el resto de los empleados. Todos los directores, los secretarios, digo, todas las jerarquías. Y después, todos los que están abajo. Cada uno paga en la proporción de lo que gana como activo, ¿no? Y obviamente que hay diferentes situaciones, porque como te digo, hay 14 subsistemas. Pero lo interesante de esto es que el costo más grande lo paga lo que comúnmente el presidente denomina la casta. Lo está pagando la política, la justicia, la legislatura. Lo más grueso pasa por ahí y permite que un jubilado que cobra una mínima no ponga plata en la emergencia de la caja de jubilaciones y la caja no se transmita o no se traslade. A Nación. Hablaste recién, y en este ida y vuelta, del tema rutas. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ya va 9, 10 veces que 11. va. 11, bueno. Ya 11 veces que le pidió al gobierno nacional que las rutas nacionales pasen a la órbita de la provincia en el tramo santafesino, obvio. Para que el Estado provincial haga las obras. Bueno, es indudable que el gobierno nacional se corrió de todo, digo, no hizo más aportes que le corresponden, no más subsidios nacionales al transporte, y en este ámbito se corrió del mantenimiento de las rutas. ¿La provincia se va a hacer cargo? Tiene que haber un permiso y un aval de Nación para que eso pase, si no, no puede. De todas maneras, va a terminar teniendo que encontrar un mecanismo por vía administrativa o judicial, lo va a tener que hacer, porque tenemos lamentablemente una siniestralidad vial que tiene que ver con el mal estado de las rutas nacionales. Sin ir más lejos, la semana pasada fallecieron 5 personas en rutas nacionales. Exacto. Sí, vi el posteo del ministro de Obras. Si no hay mantenimiento, deberían clausurarla, digo, hablando a mal y pronto, porque es imposible circular. La verdad que sí, y en muchos casos hablamos de rutas que hace muchos años que tienen la promesa de ser convertidas en autovías. Y eso el gobierno provincial lo podría hacer con fondos propios, gracias a que volvió más eficiente el Estado, porque recién hablábamos de la reforma previsional, y tiene un criterio de eficiencia la reforma. Lo mismo tendría que pasar con las rutas. La 33 tiene que ser una autovía, que tenga una división al medio. La 34, por supuesto que la 11. Son las transversales que longitudinal y transversalmente atraviesan la provincia de Santa Fe en dirección a otras provincias. Entonces, tiene una importancia estratégica enorme, la producción que mucho se mueve, también nos podríamos meter en el tema tren, ¿no? Sí, obvio. Mucho se mueve en camiones, tiene que tener esas vías de salida en condiciones para evitar impacto en vidas humanas y el impacto en la producción. A donde está sentado vos estuvo Pablo Habking y hablábamos de este tema, y cuando yo le decía, el gobierno nacional decidió no poner más plata y no transferir más dinero a provincia y no hacer más obra pública, Pablo me decía, es imposible que no se hagan obra pública y no haya mantenimiento de ruta, donde Santa Fe, siendo la provincia más productora del país, todo va a los puertos y todas las rutas terminan en los puertos de Rosario. Y no hay mantenimiento. Digo, hace 3 meses hablaba con Pablo eso y él no lo podía creer. Y no, es que es increíble, porque es casi un suicidio como país y como modelo, porque también estás volviendo inseguro una vía de salida de la materia que vos
la materia prima y de lo que tiene el valor agregado dentro de lo que es la industria oleaginosa y el crushing, digo, y la molienda de la soja. Todo eso lo estás como denostando por no hacer la obra para que salga como tiene que salir. Sí, es increíble, la verdad. Por eso yo veo que en el final de este camino habrá algún acuerdo, y como te decía, o por vía administrativa o judicial, el gobernador va a tener alguna instancia de pelea para poder tomar a su cargo y hacer la obra que la provincia necesita. Hablabas y dijiste el tema tren, ¿no? Tren, mucho se peleó. Pablo, cuando fue diputado provincial, Sí, fue sí. el que metió Pablo, la el ley, autor, sí, el de la autor ley de de la trenes. ley. Hoy el tren, un tren que funcionaba como era el de Cañada a Rosario, no funciona ya. Se dieron casi de Cada baja, vez menos. cada vez menos. En la última semana creo que funcionó un Una día. vez. La provincia puede meter, puede trabajar el tema, puede provincializar, entre comillas, el servicio. Eso lamentablemente no, porque las vías están a cargo de Nación, el poder concedente es el Estado Nacional, es una vía nacional, estamos en la misma situación que con las rutas nacionales, y la verdad es que sería no solo útil, tiene una importancia y una relevancia absoluta el tema de las vías del tren. Estamos en un país que llegó a tener 45.000 kilómetros de vías y hoy por hoy estamos en 4.300 kilómetros de vía. Somos la 10ª parte de lo que fuimos en cuanto a bienes ferroviarios, ¿no? Menos de la 10ª parte, en cuanto a bienes ferroviarios. Y siempre han sido decisiones estratégicas de los gobiernos de quitarle un poco de protagonismo al tren y dárselo al camión. Tenemos que hacer el camino inverso. Pero tenemos que ser conscientes todos de que el tren significa todo esto. Significa progreso, conectividad. La provincia de Santa Fe, que es tan enorme, no se hubiese desarrollado nunca como se desarrolló sin el tren. Que lamentablemente de 40 años, 40 no, de 30 años a esta parte. De los 90 para acá. De los 90 para acá, está muy bien la caracterización, dejó de ser lo que era. Y entonces eso nos hizo retroceder muchísimo, muchísimo. Tenemos que volver a ser lo que fuimos como país, la provincia, pero el resto del país también. El país tampoco se hubiera desarrollado como se desarrolló si no hubiera sido por el tren. Volvemos a la cuestión legislativa. ¿Se trata el presupuesto? El presupuesto se va a tratar en lo que va a ser la penúltima o la última sesión del año, que es este jueves, y por supuesto que nos pone muy bien que muchos de los pedidos que introdujimos para obra pública en Rosario, que tenemos alrededor de 60 obras, solo para la ciudad, después hay otras obras en paquete también departamento de Rosario, que es lo que a mí me toca, y vas a tener obras de importancia fundamental, obras de renovación del sistema de cloacas, obras de renovación y de instalación además del sistema a donde no pudimos llegar todavía. Hay un 5% de la ciudad que no tiene cloacas. Que no tiene cloacas. Vamos a llegar a ese 5%, antes de que termine Pablo su mandato. Va a haber avenidas, va a haber más iluminación, para tratar de llegar, y ese es otro objetivo, 100% de iluminación LED, para cuando en 2027 termine el mandato de Pablo. Y vamos a poder renovar gran parte, porque hay un plan de acueductos del gobierno provincial, gran parte del sistema de provisión de agua. Se van a renovar muchos de los caños que tienen 100 años, 110 años, 120 y pico de años, se van a renovar y eso es una muy buena noticia para Rosario. Y para las otras ciudades también, Granero Baigorria, estamos hablando de lo mismo, una renovación muy importante que se va a ver a partir del próximo año. Todo eso está incluido en el presupuesto, todo eso es nuestro trabajo, ir a peleárselo al gobierno provincial, que por suerte nos escucha y muchísimo. Mientras el gobierno nacional dice 0 pesos a la obra pública, acá va a haber mucha plata para la obra pública según lo que vos decís. Totalmente. Digo, es la única manera de que el motor de la economía funcione. La obra pública nutre el empleo, hace descender los niveles de desocupación y por supuesto que dinamiza la economía. Pero para poder hacerla tenés que tener un Estado eficiente. Y todo eso es lo que se hizo
en este primer año, o al menos se tomaron medidas para tender a una mayor eficiencia. Lo que vamos a ver van a ser resultados. Y cuando digo resultados, quiero decir, nos vamos a acordar de lo que fueron estos años. Nos vamos a acordar por mucho tiempo de lo que fueron estos años. Porque de verdad se están haciendo cosas como hace muchísimo no se hacían. Y tiene que ver con eso, un criterio de eficiencia del Estado, un criterio de que todo el mundo tenga en claro que gobernar es transitorio, que podés no estar mañana, pero que tenés que dejar un legado. Suena muy trillado, pero es la realidad. No se hizo nunca. Y la verdad que la confianza es el único bien que tiene alguien que es una persona pública y que tiene que representar a otros. Si vos perdés la confianza de la gente, bueno, listo. Es un certificado de suicidio político. Hablamos mucho del tema provincial. ¿Vamos al Pago Chico? ¿Vamos a Rosario? Pago Chico. ¿Cómo ves este segundo mandato de Pablo? La verdad que extraordinariamente mejor que el primer mandato, pero por una razón muy simple. Pablo estaba tan acuciado, digamos, la situación de seguridad tan acuciante, tan rodeado por la temática de la inseguridad, que era muy difícil que pudiese hablar de otra cosa. Pero llevó procesos de modernización muy importantes. Por ejemplo, la ordenanza de uso de suelo industrial. Esa ordenanza permitió que más de un centenar de empresas se instalen en Rosario. ¿Cuándo vos ibas a escuchar que en un mandato, y eso fue el mandato pasado, en un mandato de un intendente se instalaran 100 empresas en Rosario? Se instalaron 100 empresas en el ejido de la ciudad. ¿Por qué? Porque tuvo la visión de rescatar partes y terrenos cercanos y linderos a la circunvalación que no se podían usar para nada porque eran considerados suelos de uso de agricultura urbana. Y la verdad que teníamos que tener industria desarrollada. No podía ser una ciudad solo de servicios. Aparte se llegaron con servicio a esa zona que no había. Claro, además. Y la situación de inseguridad tapaba todos esos aspectos. Hubo muchos otros, pero ese fue un aspecto fundamental. La ordenanza de nocturnidad, por ejemplo. Un tema que tuvo, yo me acuerdo, era periodista, lo tratábamos acá, en este mismo estudio de televisión, tema de nocturnidad, que había que cambiar la ordenanza de nocturnidad. Por aquellos años, 2004, tenía 3 años esa ordenanza de nocturnidad. La última modificación se había hecho en 2001. Después se le hizo una especie de micro modificación, hará cosa de 10. Pero nos pasamos 24 años con la misma ordenanza de nocturnidad, que es la que regula el disfrute de lo público, la nocturnidad como un concepto de consumo cultural, y todo eso es dentro de la gestión de Pablo. La normalización del desarrollo de la ciudad a través de normas urbanísticas para poder, lo que se dice, gentrificar, que quiere decir poblar, zonas de la ciudad que todavía no están muy pobladas, y hacerlo con un criterio urbanístico, no cualquier cosa, no torres en donde no hay nada. A ver, el sector de Puerto Norte, el sector de los cordones que van para el noroeste, por ejemplo el cordón de Vaperón. Exactamente. La densificación de Fisherton. Uriburu al fondo. Uriburu al fondo. Ahí también con un gran hincapié en lo que es el desarrollo industrial, lo mismo que de Oviolagos al fondo. Todo eso es de la gestión de Pablo. Y ahora se puede ocupar de temas más estratégicos. Las inversiones en estadios, las inversiones en luminarias, las inversiones en el mantenimiento del arbolado urbano, las inversiones en el sistema de seguridad. Estamos hablando de un salto de calidad que va a dar la ciudad. Las modernizaciones en los aspectos burocráticos, es decir, los trámites. Pablo eliminó tasas, eliminó trámites, desburocratiza y despapeliza el Estado. Yo creo que vamos camino a un gran segundo mandato, que es lo que está ocurriendo en estos tiempos, en estos días, y que se va a profundizar, y que está llamado a ser uno de los líderes políticos más grandes de su generación, Pablo. Es un gran candidato a gobernador, para mí. Yo me hago cargo de lo que digo. Pero lo estás proponiendo. Para mí siempre está en discusión y siempre es una opción para gobierno de la provincia de Santa Fe. Algunos lo proponían para la Corte Suprema de la provincia. Bueno, es que también tiene una trayectoria en el mundo jurídico, no lo sé. Eso habrá que verlo. La verdad que es un hombre de acción y de decisión. Y yo creo que el perfil viene por ahí. Lo dijiste vos, el tema Puerto Norte. El gobierno decidió vender las tierras ahí en Puerto Norte. Sí. ¿Cuál es la visión desde el Senado? ¿Qué debería ser, sobre todo porque es una cuestión
municipal, nacional, son tierras fiscales. ¿Qué debería hacer? La verdad que lo que tenemos que hacer nosotros es que a la ciudad le convenga la forma en que se gestionen esos terrenos de Puerto Norte, que son los últimos. Yo creo que Pablo tiene muy claro lo que hay que hacer ahí, que es un proyecto que puede involucrar una inversión muy similar a las inversiones que ya se han hecho antes en Puerto Norte cuando se desarrolló, con el gobierno en ese momento estaba Miguel Lifschitz en la ciudad, y creo que hay que continuar ese proyecto, y hay que terminar de cerrar ese ciclo. Y esa inversión y esa venta nos va a permitir además urbanizar zonas con la plusvalía de la tierra, zonas alejadas de Puerto Norte, que es lo que la ciudad necesita. La única forma de desarrollar una ciudad equilibrada territorialmente y con mejor acceso a ciudadanía territorialmente es que privados que tienen la posibilidad y el poder económico de invertir, bueno, sí, se lleven un lugar interesante desde el punto de vista de valor del mercado, pero que desarrollen otro aspecto de la ciudad, que necesita ser desarrollado. Así se hizo Puerto Norte, con esa lógica, y hay que continuar el proceso. ¿Vos imaginás que se puede desarrollar dónde, digamos, o cuál sería la idea? Será decisión del Consejo Municipal, que tiene la plena potestad, junto al Intendente, de planificar. Sé que hay varias ideas al respecto, pero lo más interesante sería que no adquieran un formato en el cual quede sujeto a que solo privados puedan opinar, porque he visto que pasa eso también, que hay proyectos en el Consejo que proponen que los privados decidan qué se hace y qué no hay. No, eso tiene que liderar quien conduce la ciudad. Eso es una lógica nacional. Sí, claro, pero es una lógica feudal prácticamente, porque estamos hablando de un sector privilegiado de la población que representa menos del 1%, que está decidiendo qué se va a hacer con algo que es de todos. A mí no me parece muy amigo de la democracia eso como idea. Creo que lo mejor es que, y lo dice la Constitución, la gente es soberana a través de quienes la representan. Bueno, en este caso es el Consejo Municipal, ni siquiera te digo el Intendente, Consejo Municipal y los Intendentes. El Intendente, en este caso, el de Rosario. Fuiste concejal, ¿no? Hace un año sos senador, y fuiste periodista y trabajaste el tema también del tema del transporte en la ciudad de Rosario, ahora en el área metropolitana. ¿Qué le falta al transporte para mejorarlo como debería ser un transporte para la ciudad de Rosario? Lo primero que le falta es plata, le faltan fondos. El transporte es un sistema nacional. Por eso es que nosotros decimos que a Rosario y a Santa Fe le corresponden fondos nacionales para poder sostenerlo y desarrollarlo. Después, lo que han faltado, no sé si es que han faltado, cuando a vos te falta el mecanismo de financiamiento, no podés poner en práctica ideas que son muy piolas, que nosotros la venimos trabajando con el área de transporte de la provincia, que son los sistemas a demanda, sobre todo para las áreas industriales de alrededor de Rosario, en donde tenés una densificación de los pasajeros durante algunos momentos del día, temprano a la mañana y en el horario de salida de los turnos, y esto permitiría que no se movilicen en motocicletas o en autos particulares. Muchos no pueden ni pagarse el auto particular para ir todos los días al trabajo, porque ha pasado a tener costos muy altos, suben combustible, seguros, mantenimiento y demás. Entonces lo que está faltando es algo que te lo impide un poco, la falta de recursos económicos, pero que se puede lograr y se está logrando. De hecho, nosotros con el área de transporte de la provincia a principios de año hicimos una reunión que organizó el Senado del Departamento de Rosario con los jefes comunales y las minorías de las comunas para establecer ahí un sistema de traslados especiales dentro de lo que son las comunas, para que las personas puedan entrar y salir con controles, con licencias, con un sistema verdadero, no que cualquier particular salga con su auto. ¿Cómo sería? Eso es anotarte como un proveedor de un servicio para el Estado comunal. Y a los controles te los hace la Dirección de Transporte de la provincia de Santa Fe. Si vos cumplís con toda la norma de seguridad, cinturones, matafuegos, iluminación, vehículo en condiciones y demás, te lo digo así grosso modo, podés prestar un servicio de traslado especial para determinada comuna. A veces tenés que llevar, vos sabés que hay gente que obviamente utiliza todavía el efectivo. Y hay gente que no tiene, hay comunas en el departamento de Rosario que no tienen cajeros. ¿Por qué? Porque los bancos consideran que no es rentable poner un cajero. Entonces no los ponen. Entonces tenés jubilados que necesitan ir a cobrar
a la comuna de al lado o a 3 comunas para allá. Y necesitas que estén conectados con eso. Y se gastan la plata en taxi, yendo a cobrar. en remis, claro. Un sinsentido. Con esa medida nosotros pudimos conversar con el área de transporte de la provincia que se pueda hacer y que se pueda hacer para que le convenga a todos. Se llena un traslado especial, una combi, una traffic, un vehículo similar, se los traslada para estudios de salud, por ejemplo, traslado a otros centros de salud, acá en Rosario o los SAMCO que están en el departamento de Rosario. No todo el mundo tiene un SAMCO en su pueblo. A lo mejor tiene que hacerse un estudio, tiene que visitar un consultorio de un médico clínico, un odontólogo, hasta un psicólogo, alguien del área de ginecología o de obstetricia se tiene que trasladar. Bueno, se hace como una especie de pool de viaje para poder hacer eso. Y bueno, se lo hace con prolijidad y dentro de lo que es un sistema. Hablando, me quedó el tema ahí, un tema de la reforma, y vuelvo para atrás en la discusión, porque si hay algo que no concuerda en la provincia de Santa Fe o no, son del Senado. Vos sos senador por el departamento Rosario, donde un departamento de 1,5 millones de habitantes. 1.340.000, exacto. Súmale algo más. Y vos tenés los mismos votos o la misma incidencia que el senador del departamento Garay, que no llega a 30.000 habitantes Sí. por el último censo. Digo, en esta reforma de la Carta Magna, esto no se puede rever. Digo, no es lo mismo tener que representar a 1.300.000 que representar a 30.000. Digo, y en eso yo opino que debería haber unicameralidad, como es en Córdoba, donde se define por los 60, en este caso 69 legisladores que serían, por regiones. Para mí, digo, Claro, insisto. claro. Digo, ¿no hay un tema en la reforma que vaya sobre eso? El planteo que me haces es que tenga la lógica que tiene el Senado, una legislatura única. Totalmente, digo, pero por regiones o por departamentos. El Senado es así, es por regiones, pero no es proporcional a la región. ¿Se entiende? Hay algo que se tiene que cambiar, digo. Bueno, es que esa es la lógica de distrito único que tiene la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una lógica de distrito único. Es como la Cámara de Diputados de la Nación. Digo. Entonces tenés un montón de diputados que son de Santa Fe como de Rosario. Hay entre las dos ciudades una treintena de diputados y el total de diputados son 50. Hay 9 departamentos en la Cámara de Diputados que no tienen a nadie. Por eso. Y sí tienen un senador. Ahí todos los o sea, tu lógica es igual a la de la Cámara de Senadores con la proporcionalidad de la Cámara de Diputados. O sea, ese es tu planteo. O en todo caso, digo, aumentar la Cámara de Senadores. Digo, no son momentos de aumentar en la política, no, pero dejar una sola Cámara. Dejar una sola Cámara. La unicameralidad no está dentro de la reforma. Eso sí que no está dentro de la reforma. De todas maneras, hay que ver el caso Córdoba. ¿Cuántos legisladores son en Córdoba? Si no me equivoco, eran 70 y pico. Sí. ¿Cuántos legisladores tenemos en total en las dos cámaras? No, 69. No modifica. Estamos hablando de lo mismo con otro formato. A lo que voy es que vos representás 1.300.000 y el de Garay representa 30.000 y tiene el mismo voto que vos. Digo, para mí no es igual. Sería muy interesante que en el marco de la reforma se discuta el tema de la representación territorial. Por lo que yo veo y entiendo, la ley de necesidad al menos no lo estipula de manera específica. Ahora bien, la Convención Constituyente es soberana. No puede agregar un tema al azar, pero dentro de la serie de reformas... Sé que no lo vas a decir. Se puede tratar. Sé que no lo vas a decir. Sí. Pero no estás de acuerdo con... de acuerdo con lo que yo digo. No, vos no sos lo mismo que el departamento Garay. No, por supuesto que no. Obvio que no. Y me parece bien. Yo creo y he planteado que el departamento Rosario Garay porque lo tengo en la cabeza. Tiene que tener más de un representante. Mirá, esto ya pasó en el Estado Nacional, en el Senado de la Nación. Claro. Santa Fe tenía un senador. Exactamente. Hoy tiene 3. Exactamente. Dentro de un cuerpo que tiene 72 miembros. Entonces, la proporcionalidad se empezó a observar como un criterio. Y yo creo que eso va a pasar acá. Y no solo creo eso. Estoy de acuerdo con vos, creo que es lo correcto. Bueno, así que te lo digo. Te agradezco. Vamos a hablar de política un ratito. Dale. Bueno,
en el tema de la reforma se va a ver constituyente. Hablan de que va a ser el propio Puyaro el número 1 en la constituyente de Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿El 2 o el 3 puede ser Seiza? La verdad que no, todo está en debate, en discusión. Todavía faltan un par de meses para el cierre de alianzas y de listas. Lo que sí sabemos es que va a haber 69 constituyentes, exactamente, replicando las lógicas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, vas a tener por lo menos una lista o dos, depende si van juntas o separadas, la que haya para la Cámara de Diputados y la que haya para la Cámara de Senadores. Tranquilamente podría ser. A mí me interesa, porque me interesó participar, yo participé de la redacción de la ley de necesidad de reforma, de palmo a palmo, por lo menos durante toda la última etapa en la que redactamos la ley. Lo hicimos con los senadores, con los diputados, en un grupo que se reunió a redactar con intercambios múltiples entre todas las fuerzas políticas. Porque en realidad, hay que decirlo, el 77% de los legisladores de Santa Fe votaron la ley de necesidad de reforma. Es una reforma de amplia mayoría y de amplio consenso. ¿Necesita mayoría especial? ¡Pum! Ahí la tenés. Está la mayoría especial. Entonces, el proceso que se viene de elegir constituyentes, que va a ser en abril, junto con la interna de los concejales, es muy interesante. A mí me interesa y a mí me gustaría que pase lo que vos dijiste. O sea que vas a ser el número 3 de la lista. Porque el 2 ojalá me toque estar en algún lado de la lista. Porque el 2 le va a corresponder a una mujer por la ley de cupos. Claro. Van a competir todos los que estén dentro de los partidos políticos. Sí, eso también hay que decírselo a la totalmente, gente. Totalmente. ¿En qué condiciones? Porque muchos hablaban de que creo, el sector al cual vos pertenecés, iba a ser un apéndice del radicalismo. Hoy, ¿cómo está Creo en la provincia? Con mucha fortaleza. Tenemos un diputado, un senador, que es quien te habla, y tenemos 3 concejales en el Consejo Municipal, que son de Creo, que son Fabricio Fiati, que es el presidente del bloque de Arriba Rosario, que conformamos con María Eugenia Smuck, que también somos parte de lo mismo, ¿verdad? Pero Creo, como partido político provincial, que ahora va a ser partido nacional, tenemos los avales y tenemos la certificación, digamos, jurídica de partido nacional. Podríamos llegar a presentar un candidato como partido a la elección nacional del año que viene. Candidato a diputado nacional. Claro, tranquilamente, si todos los procesos siguen el curso que tienen hasta hoy. Por eso digo que es un momento de gran fortaleza del partido. Creo que es un partido que tiene 6 años. Por eso. 2018, 2024. 6 años. Y en 6 años tenemos el intendente de la ciudad más importante, la intendenta de Vera, tenemos representación en Santa Fe Capital, en Santo Tomé, en Sunchales, en El Trébol, tenemos representación en Pueblo Ester, tenemos los concejales de acá de Rosario que te decía, que son 3, Fabricio Fiati, Mariano Roca y Lucas Raspal. Tenemos un momento de gran crecimiento y tenemos funcionarios que están sobresaliendo, como el área de cercanía, que está Carolina Lavairu, que era la directora de control. Tenemos al actual director de control, que es Diego Herrera, trabajando muy bien, son perfiles interesantes. Tenemos mucho por delante. Y bueno, es un momento de crecimiento. En 6 años se logró mucho. Indudablemente no va a ser la última vez que vengas, te vamos a seguir invitando. Sabés que el tiempo en televisión es tirano. Tirano, nunca se dijo. ¿No? Sí. Algo que nunca habrás escuchado. En la próxima vamos a hablar de periodismo. Me encantaría, me encantaría. Porque si hay algo que vino degradándose, lamentablemente, es el periodismo. En una de las últimas encuestas marcaban que estamos en el mismo nivel que la justicia, que ya no nos creen casi nada. Claro. Pero bueno, pero eso va a ser en la próxima. Bueno. Te agradezco mucho que hayas venido. Un placer muy grande venir. Gracias, Pablo. Pasó por esta bitácora política el senador por el departamento Rosario, Ciro Seizas. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao, gracias.